Lo que ha sido un remedio extraordinario que le ha resuelto problemas a decenas de miles de padres y madres, en este momento el secretario lo coloca en jaque. Y yo les dije ahorita, y preferí usar la palabra torpeza moral, porque llega un momento en que la discusión de las ideas y de lo que es legal o no es legal pasa a un plano secundario cuando estamos en un campo de derechos humanos. Cuando estamos en un campo en donde padres y madres, Rosalidia, por ejemplo, comenzó este caso el 14 de noviembre de 1980 con Isamar. Mírenlas aquí a las dos, 29 años y 8 meses después, todavía dando batalla. Y en lugar de estar debatiendo la transformación del programa de educación especial, el mejoramiento de la estructura, de lo que hablamos de retroceso, de ir hacia atrás. Aquí está Isamar en su nacimiento. Pues ya sabíamos al año que la nena traía una condición especial. En esta foto es la que me recuerda, ¿verdad?, el año donde empezamos a solicitar la educación gratuita para ella. Y que no la logró porque después de que se firman las estipulaciones de este pleito, ya Isamar tenía 28 años y no estaba en el sistema de educación pública. Y aquí la tenemos ahora, pícara como como está ahora. La Constitución de Puerto Rico tiene una cláusula en la Carta de Derechos que establece el derecho a la educación. Es una educación que sea pública, que sea gratuita y que propenda al desarrollo de la personalidad y al respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos. Así que es una educación con calidad. La población con necesidades especiales es tan variada. Cada condición requiere una metodología especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo enseñar a un niño autista, no es lo mismo enseñar a un estudiante con impedimento cognitivo significativo, que enseñar a un estudiante sordo, que enseñar a un estudiante sordo-ciego, que enseñar a un estudiante con impedimentos múltiples, que enseñar a un estudiante con impedimentos ortopédicos o enseñar a un estudiante con una condición crónica de salud. La educación especial, en el caso nuestro, se refiere a los tipos de educación, de formación que están dirigidos para los estudiantes con alguna condición especial de aprendizaje, utilizando el lenguaje de Naciones Unidas o el lenguaje común utilizado en Puerto Rico, personas con discapacidad que pueden requerir entonces formas alternativas de aprendizaje y que es obligación del Estado garantizar esas modalidades alternativas. Que el incumplimiento del Estado con sus obligaciones y deberes en la prestación de servicios constituye una grave violación a los derechos humanos de los niños y niñas de educación especial, porque ese daño es irreparable. El dinero no subsana el problema de desarrollo de la personalidad. Isamar nació en el 1974. Como el parto fue muy complicado, se creía que traía un daño neurológico, pero muy leve. Y no fue así hasta que empezó el crecimiento de ella, que fuimos notando que su condición era mayor que la que esperábamos. Yo quedé embarazada de mi segundo hijo. Y entonces nace mi hijo casi rápido. Y entonces cuando yo veía como el niño iba adelantando, se iba desarrollando, pues a mí me causaba una tristeza. Y cuando llega el tiempo de que los dos tienen que ir a escuela, pues yo tocaba puertas para Isamar, que era la mayor, pero solo conseguía para él.
Ya yo había registrado a Isamar en el Departamento de Educación Especial, pero pasó el año y yo no recibía ninguna notificación. Y la nena no aparecía ni en el listado que tenía educación. Y es ahí donde empiezo a buscar la orientación. Y me dicen que Isamar tiene derecho a una educación gratuita. Y para mí descubrí América, pero lo que descubrí era llegar la lucha por esa educación que ella necesitaba. Y el papá, como era relacionista público, encontraba mucha gente que le hablaba de la educación especial, y es ahí donde encuentra una organización de padres que dirigía el señor James Quinal. Me explicó, miren, en Puerto Rico hay una problemática con estos niños y algún padre tiene que atreverse a hacer algo. Tú irías a los tribunales, y yo le dije, claro. Y entonces, pues a través de servicios legales de Puerto Rico, yo llegué a los tribunales y se aprovechó porque había como 8 padres más que estaban pasando por la misma situación. Este caso se presentó el 14 de noviembre de 1980 y esa demanda planteaba que el Departamento de Instrucción, en ese entonces así se llamaba, no le estaba prestando los servicios de educación especial a toda la clase registrada en Puerto Rico. Y en el tribunal le reclamamos al juez Peter Ortiz que esto no era mi caso solamente. Se le dieron para que estudiara las leyes que protegen nuestros hijos. Él las estudió y dijo que definitivamente este caso se tenía que convertir en un pleito de clase, como les reclamaron los abogados. Una demanda de clase es una controversia legal que afecta a muchas personas que tienen condiciones similares. Y es preferible, por ahorro procesal y para que la justicia sea más rápida, juntarlos todos en un mismo litigio. Eso fue lo que pasó en el caso de Rosalidia Vélez. El Estado Libre Asociado aceptó que solo 21,000 niños recibían servicios y estipuló que 38,000 no recibían servicios. Cuando este caso comienza, el presupuesto no alcanzaba $200 millones en 1980. En el año fiscal que rige al presente, el presupuesto es el más alto en la historia, $434 millones. Para educación especial nada más. Únicamente. Tenemos que recalcarle al gobierno que es imperdonable que ellos estén diciendo, insistiendo que las cosas están muy bien, cuando nosotros sabemos y somos los que estamos padeciendo los dolores, sufriendo el dolor de que nuestros hijos estén cada día menos asistidos. Cuando la ley estatal, la federal... Cuando crecí no quería dormir sola. Ah, y entonces, ¿quién duerme allá? Mi hermana, ¿Quién es tu hermana? Suania. Si entra alguien por ahí y te pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Suania. Muy bien. Un aplauso para Suania. Arriba, 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 arriba. Suania nace de 6 meses. Con impedimentos múltiples severos, inmediatamente se le diagnosticó, nació muerta. 8 o 10 días después de su nacimiento, ella tuvo un derrame cerebral, un paro respiratorio que le provocó un derrame cerebral. Estuvo unos 8 o 10 días en estado comatoso y cuando despertó de esa coma, despertó como si nada hubiera pasado, pero sumamente espástica. Quiero dormir. Todavía, Suania. ¿Quieres dormir? Yo creo que voy a resolverte con el agua, pero no es hora de dormir. El daño cerebral que ella recibió en su nacimiento provocó impedimentos múltiples severos. Suania es completamente dependiente, ella no camina, no habla. Ha requerido terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, terapia de disfagia para manejar lo que es el mecanismo oral y la manera en que ella puede alimentarse adecuadamente sin que pierda mucho, porque tenía un descontrol bastante grande del babeo, ¿verdad?
empezamos a buscar en alternativas privadas porque el Departamento de Educación no tenía alternativas que brindarnos para poder nosotros ayudar y apoyar a Suania. Para ese tiempo yo vivía en Canóvanas y realmente pues no existía ninguna alternativa de ubicación para ella, ni tampoco le estaban proveyendo los servicios. A la terapia que ella recibía por espacio de media hora, 45 minutos, nosotros le dábamos seguimiento en el hogar intensivo para buscar maximizar el potencial de ella. Me llevó, oh, 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 me llevó, oh, 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 de paseo. Me llevó, oh, oh, como tú, Somos papá y mamá de un joven que ya el 23 de marzo cumple sus 17 años. Es un joven con impedimentos significativos, es decir, convergen muchos impedimentos en el caso de él. Discapacidad intelectual severa, lo que antes se conocía como retraso mental, y también retraso en su desarrollo motor. Las terapias en este momento lo está cubriendo el Departamento de Educación, pero para llegar a que le den las terapias es todo un proceso pues de querella. El niño estuvo sin terapia ocupacional por años y sin terapia del habla también por años. Como vimos que eran insuficientes los servicios, nosotros lo que hicimos fue complementar esto con un plan de intervención que hicimos a nivel privado. Manuel Alberto, en el área donde más ha mejorado ha sido en el aspecto físico y ha sido donde más lo hemos trabajado. Tú solo, Manuel, vamos a ver. Muévelo tú solo. Nosotros podemos decir que se han logrado unas cosas, ¿verdad? No necesariamente lo que el niño necesita en realidad, porque necesitan una intervención a base de intensidad, duración y frecuencia. Es decir, que todos los días deberían estarle dando este tipo de intervención. Por eso es tanto el interés que le pusimos a tenerlo en una escuela, para que él pudiera pues atender ese espacio de socializar con personas ajenas a la familia. Por eso nuestra lucha férrea y constante ha sido en esa dirección. Mientras los años siguen pasando y se sigue discutiendo este pleito de clase, y a Isamar me le ofrecieron escuelas, pero ninguna era adecuada. Entonces yo acudí al mismo sitio donde la tenía, pero se negaron. ¿Por qué se negaron? Porque al yo marchar a los tribunales ya no era Rosalidia Vélez. Ya no me miraban como madre, me miraban como la madre problemática. Aquí tenemos casos de padres y madres que han sido perseguidos, criminalizados, acusados, referidos o referidas al Departamento de la Familia por el simple hecho de reclamar el derecho a la educación de sus hijos e hijas con necesidades especiales. Una educación que debe ser pública, gratuita, apropiada a las necesidades del estudiantado. Aquí no se está pidiendo nada especial que no sea lo que es el derecho básico. Están ahí detrás, Aida. Mira a ver la primera gaveta. Esta es la rutina de miles y miles de madres puertorriqueñas, trabajadoras y otras que no, que han tenido que dejar su trabajo para atender a estos niños. Yo tuve un episodio en mi vida donde muere el papá de los nenes y muere mi papá. Sigo rodando con Isamar y no me la querían en sitios privados, porque a veces estas entidades privadas quieren el niño fácil. Como a ella hay que cambiarla de pañal, es trabajosa, no es costo efectivo. Entonces
Me ubico con ella en el Hospital del Niño de Guaynabo, que tenía una escuelita. Solicité trabajo, me dieron trabajo allí. Yo trabajaba de enfermera graduada, sí. Yo me acomodaba en el turno de 11 a 7. De noche trabajaba y de día llevaba el niño a la escuela y a Isamar a las terapias. Y así me fui moviendo también mucho tiempo. Preferimos estar en la pobreza, pero sacar nuestros hijos adelante. La educación especial tiene cara de pobreza. La educación especial tiene cara de mujer. La inmensa mayoría de los padres y madres que llegan a esta oficina son madres y la inmensa mayoría solas. ¿Me puedes hablar de tus hijos mayores? Pues tengo uno de 17 años, recibí el segundo que está aquí conmigo. Al nacer Juliani, pues sí me tomó por sorpresa. No sabía que ella venía con esas condiciones. Bueno, aquí le voy a dar la leche a ella. Esto es una gastrectomía, que es donde ella come día a día, ¿verdad? Mamá la estimula en la boca para que ella pueda comer. A ver si podemos dejar esto. Este es el suplemento de ella. Ella necesita terapia. De terapia física, ocupacional, que ella le pueda dar movimiento. Es las terapias que se supone que le den en la escuela. Al su papá morir, su papá cumple el lunes un año de muerto. Hasta ahora, pues, ¿verdad? He echado hacia adelante a mis 3 hijos como puedo. Bueno, pues mi hija se llama Lady Raquel. Pues tendría que comenzar diciendo de que mi hija es un ser extraordinario. Yo le tengo mucha admiración porque ella es una niña bien luchadora. Mira, si yo pudiera dar un consejo a alguien, de verdad le diría que tratara de no ser madre soltera, porque es bien cuesta arriba. Duerme ya, no pienses más, esto ha sido largo, intenso. No retengas tu mirada. Y es bien duro, y sobre todo también en lo emocional, el tú no tener en quién apoyarte. Silencio. Con quién compartir, que te molestaste en la escuela con alguien, que pasó con la nena, el que todo lo tienes que hacer tú, que no es que si son 6 terapias, 3 vas tú y 3 voy yo, ¿entiendes? Es una carga bien fuerte. Por otro lado, algunas madres y padres que trabajan, el propio sistema las lleva al desempleo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un padre que todos los días, o una madre que todos los días la llaman porque tiene que ir a la escuela para resolver un problema del niño, pues esa madre y ese padre van a enfrentar problemas con su patrono. Yo me acuerdo que fuimos a una escuela cerca de casa y lo primero que le aconsejó la directora escolar, Estalina, era pues que dejara de trabajar. Y con todo lo que implica a nivel emocional también para una mujer que está preparada, puede aportar en la sociedad y obviamente pues que le priven, ¿verdad?, de ese derecho de aportar. También comúnmente yo veo padres que abandonan a las madres en el proceso. El machismo puertorriqueño a veces no acepta tener un hijo con condición y dejan a la mujer sola, quedando ella en un estado de pobreza, teniendo profesión, teniendo lo que sea. También estos niños, por sus condiciones, generan unos gastos excesivos para la familia. Así que la familia con niños con necesidades, niños y niñas con necesidades especiales, empobrecen en el proceso. Los equipos son sumamente costosos. Estamos hablando de miles de dólares. Estamos estimando que un automóvil podría ser en $40,000. Pero hay que añadirle sillas de ruedas. Más adaptar el baño. Hacerle arreglo a la casa. Es muy costoso poder levantar a un niño que requiere terapia física,
terapia ocupacional, terapia del habla, terapia de disfagia, natación si la requiere. Y ahora mismo yo debo luz aquí, hago un plan de pago porque los equipos de ella, pues tú sabes, se le dañó la máquina de alimentación, no tengo máquina de alimentación, lo hago todo por mano. Todo es equipo, todo es que yo he mandado a hacer con cuestión de ella. Cuando un padre o una madre sospecha, la mera sospecha de que el niño tiene una condición especial, ya esa mera sospecha es motivo suficiente para que el padre tenga derecho a registrarlo. Como yo no tenía mucho conocimiento del significado de un niño de educación especial, pues yo lo tomé normal. Pero después, según fue pasando el tiempo y los años, y como él se portaba en la escuela, pues yo fui notando que era una situación pues seria. Para el Departamento de Educación, los niños son elegibles a partir de los 3 años. Va al Departamento de Educación, la ley establece que el registro tiene que ser accesible y continuo. Pues en nuestro país ni es accesible ni es continuo. ¿Por qué? Porque mucho papá tiene que ir a las cabeceras de distrito. Eso debería estar en la escuela del barrio, pues no se registran en los barrios. Continuo, pues mucho papá llega un día después que cogió el carrito público y llegó al centro a registrarlo, al distrito, le dicen, no, es que aquí se registra los lunes y los jueves, o los martes y los jueves de 8 de la mañana a 12 y solamente damos 20 turnos. Así que ya empieza el primer problema. ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en la escuela? El segundo problema es que ese funcionario que está ahí tiene la obligación de registrar. Si el niño es elegible o no, es un paso posterior. Pero entonces se empieza a adjudicar la elegibilidad en entrada. ¿El niño tiene buenas notas? Sí, tiene buenas notas. Ah, pues no es elegible. Y se lo descarta. La ley establece que una vez se registra el niño con una sospecha, el Estado tiene la obligación de mandarlo a evaluar. Esas evaluaciones se tienen que hacer en 30 días. Después que se hacen las evaluaciones, en 30 días adicionales, o sea, en el término de 60 días, se tiene que determinar la elegibilidad. Uno tiene que estar constantemente yendo para ver qué ha pasado. Y fui una vez y yo dije, mira, me dijeron que tenía que venir aquí para saber el diagnóstico del nene, el expediente, qué ha pasado. La secretaria fue a verificar. Y cuando vino de allá para acá, me dijo que no estaba, que no había nadie con el nombre de mi nene, ni nada. Yo pude haberme ido para mi casa. Y yo no, yo me quedé y yo pues violé la regla porque se trataba de mi hijo y yo crucé la puerta y busqué a la persona que me había atendido en ese momento y el expediente apareció. O sea que ella no estaba por trabajar ese día o no le caí bien, no sé. Entonces pues desde ese momento yo entendí pues que uno tiene que ponerse bien las botas. Una vez se determina elegibilidad de ese niño en el programa de educación especial, entonces hay que redactarle lo que se conoce como un programa educativo individualizado. Eso lo redacta un comité de procesamiento y ubicación que se conoce como el COMPU. Pues el COMPU, ese comité, ese equipo multidisciplinario se reúne y determina cuál es el programa educativo individualizado. En ese proceso tienen participación los padres. Una vez se establece el programa educativo individualizado, que tiene que incluir todo lo educativo, todas las cuestiones académicas, todas las cuestiones de terapia y todos los servicios relacionados, entonces viene la implantación del PEI. Eso me tardó como un año, ese proceso, 1 año y medio, para que por fin al nene le dieran los servicios. Yo he tenido niños que han estado registrados y pasa 1 año y no han sido elegibles. O tengo niños que pasan años y no se les ha redactado un PEI. En este expediente tenemos la copia del PEI, que es el Plan Educativo Individualizado del Estudiante. Tienes el informe académico, ese informe se realiza
para poder llevar a cabo el PEI, porque aquí es que vamos a ver en qué el estudiante necesita la ayuda para podérsela ofrecer entonces en clase y reforzar esas destrezas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La libreta de asistencia, como siempre, sobre la mesa. Y vamos a estar practicando de matemáticas, porque saben que tienen pruebita pronto, ¿verdad que sí? Una vez tengo todos los valores, ahora procedo a trabajar mi ecuación. Ahora digo que X es igual. Para fin de curso nos piden 8 informes diferentes. Ellos lo envían casi siempre así, a mano, lo tenemos que hacer a mano. Uno de los problemas más grandes de educación es la recopilación de información. Es increíble que el Departamento de Educación tenga 1/8 parte del presupuesto, 3.500 millones de dólares, pero esto ya es el departamento completo, es decir, la corriente regular y la corriente de educación especial, y no tenga un sistema de información computadorizado que le permita saber en segundos cuál es la situación de un niño registrado. Yo tenía a mi hijo en una escuela, entonces solicité el traslado para la otra escuela. Sucede que allá en la escuela donde él estaba recibiendo su servicio de terapia psicológica, terapia del habla, salón de curso, todo su servicio completo. Pues al yo solicitar el traslado, ellos tienen que hacer un cambio. Pues lo que sucede es que en esa trayectoria se han perdido los expedientes de mi hijo. Yo he tenido niños que no se le ha podido proveer un servicio porque no aparece el expediente. Si un niño se traslada de un distrito a otro, pues hay que esperar que el correo interno del Departamento de Educación llegue a ese distrito para que busque ese expediente y lo traiga al nuevo distrito, y por ahí se puede perder ese expediente. Yo creo que si mantuviesen una buena base de datos, a veces los informes son hasta repetitivos, yo creo que no hay necesidad. He ido como 4 veces al departamento, ellos me dicen que hasta que no llegue el expediente ahí no pueden hacer nada. Hace como 6 meses que mi nena está en la otra escuela y todavía no está recibiendo esos servicios. Es sumamente importante, ¿verdad? Esa consistencia de las terapias y que esa frecuencia se cumpla, porque obviamente ahí es que vamos a ver el progreso. Cuando tenemos esa dificultad de que le doy una terapia ahora y después el niño va a coger después, es que vemos estas dificultades y cómo con el pasar del tiempo a lo mejor podríamos progresar en 6 meses, 1 año, y tenemos niños que están 2, 3, 4, 5 años, y obviamente esto le afecta en muchas áreas académicas también y personales. Yo he tenido niños que le han asignado una silla de ruedas con unas especificaciones, y cuando viene la silla de ruedas finalmente el niño no cabe. Aquí, cuando tú montas esto, ella no cabe, los pies le quedan por afuera. Esto está roto. Va la misma, mira, se le rompe de aquí, esto se sale. Estos cojines yo los hiciste. Yo los hice. Ya también los cojines se rompieron. Sí, enviaron ya la solicitud al Departamento de Educación. Entonces cuando llega esto hay que dejarlo en la escuela, porque esto lo compra el Departamento de Educación. Esto vale 5,000 pesos. Hay una consejera que empezó ahora en la escuela, le pregunté ayer el estatus de silla de ruedas, ella me dice que vamos a esperar que Educación lo conteste. Como siempre nos dicen todos los papás, hay que esperar. Mientras más temprano un niño recibe servicios de apoyo, van a tener un efecto fundamental en el aprendizaje escolar. Así que es sumamente importante en esos primeros
3, 4 años que se le dé ese servicio a los niños para todos los aspectos, tanto de comunicación, físicos, motor, psicológicos, sociales, porque así los estamos preparando para lo que se van a enfrentar en la escuela y para lo que se van a enfrentar con la comunidad de niños y la sociedad. Le damos la posibilidad de que eventualmente pueda ser incluido, y cuando hablamos de inclusión hablamos de que pueda participar de todos los ambientes en los cuales participan los niños de desarrollo típico. En la medida en que un niño no recibe servicios tempranamente, el efecto es tan detrimental que probablemente al final del camino este niño va a ir a un salón contenido de educación especial. Ellos tienen unas condiciones que con unos acomodos podemos solucionar. Ellos, pues a su ritmo pueden hacer las cosas, porque se sienten que ellos pueden hacer su trabajo. Yo busqué para Izamal, solicité ayuda para educación y no recibía nada. Tiene un costo social, ¿verdad? Porque si no hay los programas necesarios y apropiados para la población, va a ser gente que va a depender del Estado, que va a seguir dependiendo de familiares, que cuando esos familiares no estén, ¿a dónde los van a poner, verdad? Porque sus padres se ponen viejos. Así que van a tener que terminar institucionalizados, siendo cuidados por terceros, ¿no? Probablemente lo que va a ocurrir es que va a desarrollar otras condiciones de índole emocional y psiquiátrico. Tienes un problema de salud pública, tienes un problema de exclusión social, tienes un problema de sacar a grupos en unas esferas informales de la sociedad, tienes un problema de criminalización de jóvenes de educación especial. Y vamos complicando, tienes un problema de desintegraciones familiares, tienes un problema de estima. Eso yo no quiero que lo haga, pero recoge todos los papelitos que suenen. Troncha las posibilidades de personas que, aunque tengan alguna inhabilidad, si son debidamente apoyados, adiestrados, pueden llegar a tener una vida lo más independiente posible. Cuidado, agárrala que ves. La nena estuvo sin escuela hasta los 5 añitos. ¿Y le dan las terapias en la escuela? Tampoco. No. ¿Y no recibe terapia? Actualmente no. Ella cogió la física, que es la de los pies, ¿sabes? Terapia de los pies. La terapista que estaba con ella pues se jubiló. Y ella los seguimientos en la escuela como si nada. Siéntala aquí para yo sacarle los juguetes. Toma la maraca, toma. Cuando este caso comienza en el 80, los primeros informes de la primera década confirman que no hay suficientes especialistas en ninguno de los renglones para prestar servicio. Mira la jirafa de Izamal. Ay, esta se cae, Izamal, mira. Se cae, mira, se cae. Del 90 al 2000, los informes ratifican que no hay suficientes especialistas para atender a la población. Cuando se dicta la sentencia, el departamento se obliga a crear estrategias con las escuelas, las universidades, para desarrollar los distintos profesionales en las distintas áreas para aumentar la capacidad de prestar servicios. No ha pasado nada desde entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué se hacía entonces si en el 80, en el 90 y en el 2000 no hay suficientes provisionales? Pues el Servicios Legales creó un mecanismo que se llama remedio provisional. Padre o madre van a pedir el servicio y el departamento tiene 10 días para contestar si lo tiene o no lo tiene. Y un por ciento en el 80, más de la mitad decía que no lo tenía. Pues padre o madre contrataban y buscaban un especialista privado, le sometían el contrato al Departamento de Educación y Educación lo pagaba. Eso se llama remedio provisional, pero la realidad es que se ha quedado permanente. O sea, el remedio provisional existe al día de hoy y cubre un por ciento altísimo de la prestación de servicios a la clase.
A pesar de que el remedio existe, la mayor parte del país no conoce que el remedio existe porque como parte del incumplimiento del departamento tampoco se divulga. Yo me enteré que existía remedio provisional porque fui a APNI. Yo pasé por una trabajadora social de la escuela que sabía que mi hija ya habían pasado los 30 días que establece el Departamento de Educación para que reciba un servicio y nunca me informó que existía remedio provisional. Yo desperdicié tiempo que pude haber utilizado si hubiera conocido que existía remedio provisional y ya mi hija posiblemente estuviera teniendo terapias ahora. Y a veces el remedio provisional funciona para padres en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, buscar una terapia del habla en el área metropolitana no es problema. Pero si usted le hace eso mismo a un padre de Jayuya, a ese padre le está imponiendo una responsabilidad muy onerosa porque se va a Jayuya o a Orocovis y a lo mejor va a todos los pueblos limítrofes y no encuentra un terapista que esté dispuesto a darle el servicio. Por otro lado, ese padre lo que encuentra o esa madre encuentra que cuando llega a las oficinas de los que pudiesen ser los terapistas o los especialistas que le den los servicios al niño o a la niña, se encuentran y le dicen, ¿quién va a pagar esto? ¿El Departamento de Educación? No, yo no voy a darle servicio al Departamento de Educación si esa gente no paga. Si nosotros no hacemos esas reclamaciones, los funcionarios van a seguir insistiendo cuando los medios los entrevistan en que son 2 o 3 las madres que se quejan, que el problema, aquí no hay problema. Nosotros tenemos que insistir en defender a nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estos archivos que yo tengo aquí, yo trabajo un universo muy limitado de la cantidad de niños y niñas del programa de educación especial. Y estas son la cantidad de casos que yo tengo activos actualmente. Son cientos de casos que hay en esta oficina, de casos, cada uno de estos expedientes es un caso del programa de educación especial, que está activo. Estos no son los casos que ya yo he trabajado y hemos terminado con resolución. Hay cientos acá, continúa y cada una de estas gavetas también. Las querellas más frecuentes, los issues más frecuentes son los de ubicación y también son múltiples las querellas que tienen que ver con que no se les están proveyendo las terapias que son necesarias o que no se le han hecho unas evaluaciones que son vitales para poder saber cuál es la condición del estudiante. En compra de servicios, solicitudes de servicio, solicitud de equipos que no le han provisto. El departamento tiene la obligación de proveérselo, pues provéeselo. Es sencillísimo, las controversias que se plantean desde el punto de vista de derecho, no hay unas controversias mayores. Cuando tú vas a la vista administrativa, con mucha frecuencia ellos llegan allí con una contestación y con una opción que pudieron haberle dado a las mamás y a las papás tiempo atrás, pero tú tienes que utilizar el procedimiento legal para forzarlos a cumplir. Una vez ya tenemos una resolución que técnicamente, como se conoce por ahí, pues ganaron el caso al Departamento de Educación, pues tienen un documento que establece las obligaciones del Departamento de Educación, pero el Departamento no le provee el servicio. Entonces eso nos obliga a recurrir al Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso demandamos. Así que para que el Estado, nuevamente, ahora la rama judicial, ordene o pena de desacato al Departamento de Educación a cumplir. Y aún así, a veces teniendo una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, tenemos incumplimientos también. Así que se ha convertido en un círculo vicioso que provoca que los papás tengan que entrar y las mamás tengan que entrar al sistema administrativo, al sistema judicial, pero se mantienen en ese círculo donde el servicio finalmente no se provee o cuando se provee muy tarde. Nosotras tenemos un grupo de madres frustradas que le han rechazado en escuelas privadas a sus niños. Solamente te le da servicio a un niño que sea fácil de manejar. Estos son los documentos que ha generado este caso en particular, el de un niño que ha ido 2 veces al Tribunal de Apelaciones. Estamos hablando de un caso que se presentó en el año 2009 solicitando la ubicación de un niño en una escuela privada. Así que este niño desde el 2009 está esperando que se determine dónde va a estudiar. Esa es la realidad que viven los que tienen acceso a un abogado para llevar sus casos. Muchos de ellos tienen la dificultad que no pueden pagar los honorarios, así que eso limita también el acceso a los servicios. Entonces se limita también porque entonces las alternativas serían las clínicas de asistencia legal o servicios legales de Puerto Rico, que son entidades que tienen fondos limitados. Así que hay un universo de padres y madres que se quedan sin la oportunidad de erradicar querella. He tocado puertas y lo que nos dice es una querella. Y yo, no es la querella, yo estoy aquí porque me interesan los servicios de la niña.
Llego aquí triste, él lo sabe, te lo puede decir. Me encierro y él se enfogó, la mamá no puede ser así. Tiene que echar hacia adelante porque ella los necesita. Pero me deprimo. En verdad me deprimo demasiado, demasiado, demasiado. ¿Por qué no se proveen los servicios adecuadamente cuando no hay un problema económico? O sea, no estamos ante una situación donde haya falta de fondos, no estamos ante una falta de legislación, hay legislación suficiente que cubre los derechos de esta población. Mi interpretación de todo esto es que aquí hay unos intereses económicos que se lucran a raíz de la ineficiencia del Departamento de Educación. Si se resolviera el problema que existe al interior del Departamento de Educación y las escuelas, pues obviamente ese ánimo de lucro que tienen estas entidades bajaría, porque muchos de los servicios lo tienen que dar entidades en el mercado privado, cuando esos son servicios que se supone que se den en el mercado público. El problema principal es la política. Llega una persona de otro partido y en vez de continuar con donde nos quedamos con el otro, pues empiezan a cambiar personal. Este asunto de cambiar los secretarios de educación cada 4 años porque cambió el gobierno realmente es muy perjudicial. Todas las políticas que tal vez han empezado a tener algún fruto se cancelan, se comienza de nuevo y además todo el mundo sabe que hay mucho partidismo dentro de la agencia gubernamental y que están divididos en tribus, ¿verdad? El Departamento de Educación tiene que garantizar el cumplimiento de su obligación en concertación con las agencias de gobierno. Estas no son acciones opcionales, no son acciones de una promesa de campaña de una administración. La gente escucha el dinero que se invierte y no entiende que eso realmente no está llegando y piensan que ese es dinero suficiente para atenderlo. La educación tiene más dinero que muchos países. ¿Y cómo es posible que no puedan hacer algo tan elemental como darle las terapias que requieren estos niños? Y se han canalizado muchísimos dineros de asesores para mantener el litigio legal que no tiene sentido defender. O sea, no hay que utilizar ningún abogado para que defiendan lo indefendible. Es una falta de administración adecuada de los recursos existentes en el Departamento de Educación. Si yo hago un cálculo de la cantidad de dinero que ustedes invierten en los niños que tienen compra de servicios en mi oficina, donde yo manejo menos del 1% del universo, así que, y la cantidad de dinero excede los cientos de miles de dólares al año. Así que esos cientos de miles de dólares al año, si se invierten adecuadamente en el mercado público para crear salones, para adiestrar maestros, para comprar equipo, pues obviamente el beneficio no solamente sería para mi cliente, sino que sería para toda la población. Se necesitaría también mucho tiempo para discutirlo, el maltrato institucional. Estos jóvenes, niños, a veces no se pueden defender y si los familiares no están bien pendientes, ellos no saben decir lo que le pasa y se han registrado muchos traumas emocionales de diferentes formas. Mis hijos se llaman José Luis Sánchez y José Miguel Sánchez Urbina. Pues nosotros, después de haber hecho todos los intentos científicos, in vitro, inseminación, pues no se logró. Y luego una persona nos dijo que por qué no adoptábamos. En el 2000 pudimos adoptarlos.
4 años nos tomó, ¿verdad? 4 años. 4 años para adoptarlo. Y eso fue un día muy alegre para nosotros, una alegría inmensa. Tengo que terminar este trabajo para... Yo era maestro de escuela regular. Yo desconocía totalmente sobre educación especial. Pero no fue hasta el 2003 cuando yo hice las gestiones para que él pasara a mi escuela donde yo estaba. La conducta de José Miguel era pues agresivo, se ponía a pelear porque le decían retardado. Para ese entonces él tenía 6 o 7 añitos cronológicos, que mentalmente eran 3 años menos. Entonces yo llamé al departamento para que me ayudara y vino una doctora a la escuela y sugirió que se le hiciera una especie de... A la entrada del salón de él ya tenía 3 partes cubiertas, entonces faltaba una parte de cubrir y ella mandó a que se hiciera una reja que entonces se convertía como en una jaula. Para que él estuviera ahí al mediodía con un asistente, le pusieran flores allí, plantas, y con los demás niños, pues en vez de ir afuera, pues participaran en ese área todos juntos. Ellos me presentaron la idea, claro, yo me dejo llevar por lo que dice el profesional que tiene un doctorado en educación especial. Y un día estoy yo en el comedor escolar y va un niño corriendo y me dice, mira, tu nene lo encerraron en la jaula. Salgo yo corriendo del comedor escolar y estaba él solo, encerrado en ese espacio y todos los muchachitos frente al salón de él, gritándole retardado, mono, de todo, y el nene gritando y llorando. Y al otro día vuelven y me hacen lo mismo con el muchacho. Cuando hablaba con personas de educación especial, pues me insultaban. Y de hecho empecé a recibir llamadas anónimas, como yo estaba en el sistema, me podían votar. Entonces ahí fue que empecé a tomar conciencia y ahí empiezo a estudiar de lleno las leyes y todo. Hay una falta de sensibilidad muy grande. Esa es la responsabilidad primaria por todos y cada uno de los funcionarios que trabajan porque les pagan para eso. Y nuestro reclamo es que si estás cobrando, haz tu trabajo y hazlo de calidad. Todavía los funcionarios del Departamento de Educación no conocen la ley, no conocen los reglamentos, no conocen los procedimientos. Hay una confusión en Puerto Rico de que el maestro de educación especial es un ente aparte. El maestro de educación especial ofrece un servicio, pero el responsable de que se cumpla con la ley es el maestro de salón regular. Y hay una resistencia del maestro regular por actitudes. Y uno que sabe tiene que estar detrás de todas esas personas, empezando desde el director. Constantemente se ve una actitud de temeridad por parte de cierto funcionariado de la escuela. Por ejemplo, si ganamos una batalla en el tribunal, entonces ellos inventan otra cosa, como puede ser, pues no los vamos a dejar entrar tal día a la escuela, o no le vamos a renovar el contrato al asistente de servicio del niño, o lo último, que fue lo más terrible, hicieron una organización escolar para cerrar el salón del nene. Este funcionaria que viola derechos, su conducta no tiene consecuencia. Continúan en el mismo lugar haciendo el mismo trabajo y continuando con las mismas prácticas, el problema. A ellos se les da asistencia legal cuando van a querella, cuando van al tribunal. Tal vez se debe empezar a considerar imponer sanciones personales a las personas que temerariamente incumplan con sus obligaciones. Tal vez cuando les duela en el bolsillo propio, entonces comiencen a hacerlo mejor. Ahora sí cualquiera. Cuando Isamar nació, pues que yo dije que la niña tenía una condición, eso se regó como pólvora, porque se veía
como algo sobrenatural. Y yo tuve que enfrentar esa situación, la de los familiares y la de los vecinos y amigos. Vamos a poner el freno de aquí. ¿Qué sucede? Que ya en la familia, pues unos los aceptan, otros no. Pero mi suegra nunca aceptó. Le decía a Dios que por qué le había tocado a ella. Una nieta, su primera nieta con necesidades especiales. Decía también que Dios era cruel. Una prima mía me dijo una vez que nos invitó a una casa nueva que compró por un sitio y nos dijo, pero no traigan a los nenes, pues como ellos son así. Y nosotros dijimos, bueno, si los nenes no pueden ir, pues olvídate. Lamentablemente no vamos. Y no fuimos. Nuestras familias, pues muchas veces pierden de perspectiva esa necesidad de un acomodo razonable para que podamos acoplarnos e integrarnos a la vida familiar. Yo no diría que hay rechazo, yo diría que a veces hay incomprensión. Todavía se sigue pensando que los niños de educación especial es una reflexión de lo que antes le decían niños vagos, niños que no quieren trabajar, niños brutos. Los reconocemos sin el sustantivo de persona. Los llamamos el ciego, el autista, el cojo, el manco, y se nos olvida que es un niño o una niña. Con los niños me pasa algo especial porque empiezan a preguntar, ¿por qué es así? Ella está enferma. Entonces a veces yo no sé ya ni qué contestar, ¿no? ¿Verdad? Uno le dice, no, ella está bien. Lo que pasa es que hay personas que son diferentes. Ok, Brian, donde tengo la B, voy a escribir ¿qué número? El 11. 11 menos 3, 8. Y tengo que negativo 11 más o menos la raíz de 11 al cuadrado. Los niños y las niñas del programa de educación especial están completamente estigmatizados. Desde el momento mismo en que se registran en el programa de educación especial comienzan los estigmas. Si tu hijo tiene una pequeña pelea, ya tras hora social, esto, lo otro, no, que si se arma un problema con el papá o esto, o tú ves que te están esperando en la puerta, mira que tu hijo hizo esto, que te están esperando en la oficina, que la trabajadora social te quiere ver, es como si fuera un bochinche. Ahí contratan gente para ser ayudantes de maestros que no tienen ningún adiestramiento, de cómo tratar a un niño autista, de cómo tratar a un niño con X condición. Entonces se les presenta un cuadro que pueden presentar a un niño porque algunos se ponen violentos, esto, lo otro. Pues mira, ellos no saben cómo actuar. Pero cuando hablamos de niños de educación especial hay que entrar a analizar cuál es la condición que tiene el menor, cómo la condición afecta su comportamiento. En la alternativa vemos la activación del recurso policial para resolver problemas de conducta y en casos vemos cómo la directora utiliza guardias escolares para citar a padres, cómo los guardias escolares llaman a los padres para decirle que tienen que estar a determinada hora en la escuela. Vemos a guardias escolares con acceso a expedientes de estudiantes. Vemos a guardias participando en procesos de estigmatización. Ten cuidado con este joven que es un problemático. Ten cuidado con este que es un come candelita. Ten cuidado con este que es loco. Ten cuidado con este que hizo tal o más cual cosa. Ten cuidado con este que no está medicado. Y allí es que yo levanto la bandera y digo, es el comienzo de la criminalización de los niños de educación especial. Vamos a enviar al sistema de instituciones juveniles, donde recuerdo que casi una cuarta parte estaba diagnosticado con problemas de aprendizaje. Y entonces lo estamos trasladando a unas responsabilidades carcelarias que no están preparadas ni están diseñadas para atender las necesidades de esta población. Es un ejemplo de un fracaso social total. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Arte gráfica, dibujo. Eso fue en la escuela que yo estaba antes en Santurce.
Yo creo que los niños del programa de educación especial deben estar lo más integrado posible a la corriente regular. Estos niños no hay ninguna razón para que los tengamos segregados. Obviamente cada caso hay que analizarlo a la luz de la totalidad de sus circunstancias. Y entonces a veces me dicen, bueno, pero es que ese niño tiene retardación mental severa, ¿cómo lo vamos a integrar? Mira, hay actividades escolares donde ese niño lo puede integrar. La experiencia nuestra lo que nos hace pensar es que los niños y las niñas en esas etapas son bien inclusivos. Quienes les enseñamos a segregar, a separar y a no integrar somos las personas adultas, por lo que ello implica. Implica desarrollar unas estrategias que no son fáciles de desarrollar. Yo creo que al magisterio aquí en Puerto Rico hay que darle también la oportunidad de desarrollar esas destrezas de inclusión. En nuestras escuelas no hay como tal inclusión, si acaso algunos visos de integración. Entonces tiene los famosos salones contenidos, que ahí lo que se coloca son salones, en su inmensa mayoría salones donde no tienen promoción de grado, donde los niños que tienen son con condiciones bastante severas, y entonces ahí se convierte casi en un cuido. Las escuelas segregadas son limitadas, especialmente para los niños Down. Porque los niños Down aprenden imitando en su gran mayoría. Y si yo tengo a mi hija con niños que están más atrasados que ella, pues evidentemente le estoy negando las posibilidades también de que pueda evolucionar. Creo que estos niños tienen que enfrentar sus realidades y convivir con toda la gente. No tenemos que inventar un país para ellos. Se les reconocería que somos iguales. Vincularse con personas que no tienen impedimento es vital, les llena de alegría, llena de entusiasmo la vida, les permite otras oportunidades de ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Tienes novia? Sí. ¿Desde cuándo? Desde mucho tiempo. Los otros estudiantes regulares aprenden también de las condiciones de los niños. Por las cosas de la vida, ese niño se case y tenga algo así parecido, ¿verdad? O sea, le surja una condición a su hijo, ya va sensibilizado ese padre. Ese padre va a ir con menos ansiedades. Vamos a tener entonces unos adultos que ya conocen. El pleito de clase ha tenido muchos logros. Yo creo que un logro importante del pleito de clase es visibilidad de esta población. Poner sobre el tapete un problema que era invisible antes del pleito. Ha delimitado unas áreas que el departamento tiene que cumplir, porque hay una monitoría, un sistema de monitoría que le da seguimiento a ese cumplimiento. Y gracias al pleito, pues existe un sistema de querellas que no existía antes. Gracias al pleito hay una alternativa que se llama remedio provisional. Todos los 134,000 estudiantes que hoy día están registrados en educación especial son parte de ese pleito. Todas las acciones que se han logrado, todas las 87 tareas o estipulaciones que se firmaron en el 2002, todos los acuerdos que se creen o se hayan creado a través de este pleito en el tribunal, van a beneficiar a todos y a cada uno de los estudiantes de educación especial, los que están y los que vendrán. El pleito no ha terminado, está la segunda parte. Esa segunda parte es por daños, que todavía no se ha visto.
este caso de Rosalidia Vélez versus el Departamento de Educación es una vergüenza para el país. En términos de derechos humanos, un país se tiene que sentir avergonzado de tener en los tribunales un caso por más de 30 años, va a cumplir 31 2011, donde se le está exigiendo al Estado que provea lo que la ley establece claramente. Y vemos que todavía los niveles de incumplimiento son sumamente altos. Los informes de la monitoría dicen que el departamento está deficiente. La conclusión de la monitora es que todavía los datos que se obtienen de la Secretaría continúan presentándose de manera fragmentada, a pesar de que se ha estado diseñando un sistema de información que se supone resuelve esa deficiencia. La información se ofrece de forma incompleta y dispersa en una gran cantidad de documentos, lo que es evidencia de que no han logrado diseñar un sistema articulado y sistemático de avalúo y de monitoría interno. En ese momento se le adjudicó una puntuación de 1.73, que seguía siendo bajo el mínimo aceptable. Ha habido unas multas que se le han impuesto, ahora creo que están a $2,000 diarios, y entonces este dinero va a un fondo especial del pleito de clase. ¿Pero para qué se utiliza ese fondo? Para darle educación a los padres, una obligación del Departamento de Educación. Para proveer mecanismos para que los padres puedan obtener los servicios, una obligación del Departamento de Educación. Así que están moviendo de un fondo a otro, pero para la visión del burócrata esto es lo mismo, pues ponlo allá y que ellos lo hagan. Así que estamos evadiéndole la responsabilidad que le correspondería al Departamento de Educación. Cuando el gobierno, en este caso el Departamento de Educación, simplemente presupuesta entre sus gastos, las multas, como otro gasto más, igual que compra papel, compra tinta o lo que fuese, pues nos dice como que no va a cumplir con esta obligación, y eso es algo muy preocupante, ¿no? Si el país no se reformula, yo veo grandes dificultades para que educación pueda salvarse en la corriente regular y en la de educación especial. ¿Cómo el Estado puede crear programas? ¿Cómo se pueden establecer estrategias? ¿Cómo se sabe lo que está funcionando, lo que no está funcionando? Si nadie tiene una información certera, dependiendo a quién usted le pregunte, pues va a tener una contestación distinta. Los expertos en Estados Unidos dicen, de la única manera que un programa de educación especial puede ser efectivo es mediante cogobierno, con padres y madres y con todos los sectores que componen los servicios de educación especial. Y si algo no hay en este país es democracia participativa en la educación especial y en la participación de las organizaciones de padres y madres que defienden los niños. Cuando usted los entrevista, ve todo lo que saben, todo lo que pueden aportar, pero educación no los escucha. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Civiles no se han seguido. Desde mi perspectiva, la situación de la educación especial en este país cada día es peor. El primer informe del 2006, en el caso de educación especial, fue el resultado de las querellas de los padres y madres que nos permitió llegar a unas conclusiones y hacer unas recomendaciones del Departamento de Educación. Fue reconocer que esta situación constituía un patrón discriminatorio, que constituía violaciones a los derechos civiles en Puerto Rico. Segundo, cómo atenderlo, reconocer la responsabilidad primaria de las entidades gubernamentales, específicamente el Departamento de Educación, pero igualmente hay una serie de agencias que tienen responsabilidades primarias para atender, que el Departamento de Educación tenía también que educar y en caso que tuviera que tomar medidas contra los empleados que estaban incumpliendo con sus obligaciones. También habría que asegurarse que los servicios especializados que se están contratando se den. También es muy importante que se superara el ambiente de litigio, de hostigamiento que existía. Normalmente la actitud de que reclamar un derecho constituía casi un ataque al departamento, cuando no es eso. Todavía el Estado no tiene un protocolo para la identificación temprana de niños con deficiencias en el desarrollo. Hacen falta maestros certificados en la condición, hace falta maestros experimentados en la condición, hace falta equipo, hace falta salones para prestar servicios a niños que tienen ese tipo de condición. Muchas de las escuelas que yo visito día a día en el sistema público son escuelas que tienen unos problemas enormes en su infraestructura. Para mí es fundamental
que podamos pensar que ese niño que tiene 2 años ahora, o que tiene 3 años, algún día va a ser un adulto que va a estar incluido en la sociedad, que va a tener trabajo, que va a vivir independientemente, ¿verdad? Y que va a desarrollar una serie de destrezas que le van a permitir ser lo más autosuficiente posible. Si nosotros no tenemos esa meta, pues nosotros realmente lo que estamos haciendo es llenando un papel vacío, ¿verdad? Estamos llenando un papel para simplemente cumplir con el pleito de clase o con la ley IDEA. Tenemos que educarnos, conocer qué es lo que hay y estar consciente de que somos nosotros los únicos que podemos estar ahí defendiendo los derechos de nuestros hijos, ni trabajadores sociales, ni maestros, ni nada de ello. Cada cual está con sus propios problemas, porque este problema de educación no es un problema solamente de los estudiantes. Sus maestros tienen su historia, sus trabajadores sociales tienen la suya, los directores tienen la suya, ¿entiendes? Y cada cual está en su mundo. Yo lo que le pido es, ¿verdad?, al gobernador y al gobierno aquí de Puerto Rico, que los escuche, aunque sea cada vez que uno toca las puertas por estos niños, porque ellos lo saben hablar, lo saben expresar lo que ellos sienten, que ellos lo que quieren, que ellos lo que exigen. Bueno, a estas madres yo le diría que luchen por sus hijos y que no se dejen, que lleguen donde ya tengan que llegar por sus hijos. Y que si tienen que cruzar alguna puerta, que a veces pues no la podemos cruzar porque solamente lo pueden hacer las personas que trabajan ahí. Si tienen que cruzarla por sus hijos, que la crucen. Porque si nosotras no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Cuando leo el periódico, quejas de padres preguntando, después de los 21, ¿qué? Y yo le diría que para la población como Isamar, que necesita una vida asistida, después de los 21, nada. ¿Sabes la preocupación que tengo yo ahora? De que mi hija no pueda lograr, digamos, convertirse en un ser independiente, porque simple y llanamente mi hija no pudo recibir las herramientas, ¿verdad?, que necesita para poder lograrlo. No hay servicios adecuados para adultos, unos poquititos que cualifiquen para el sistema de rehabilitación vocacional, pero el resto se queda. Ahí estamos buscando leyes donde agarrarnos y no las tenemos. Y es en esta edad donde todos los padres de jóvenes con impedimentos se hacen la pregunta, ¿qué pasará con mi hijo cuando yo falte? Que yo le digo a veces, que sonará un poquito cruel, pero muchos preferimos que ellos marchen primero. Otros, pues, ellos no marchan primero. Papá y mamá, pues, cumplen su misión en la tierra y entonces ellos son totalmente dependientes del gobierno. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Isamar! ¡Cumpleaños feliz! Isamar no se benefició de terapia del habla y de otras terapias. Los especialistas la han evaluado y no tuvo gran beneficio porque las estipulaciones del pleito pues vinieron cuando ella tenía 28 años. Y pues me dicen, ¿cómo tú te sientes? Yo digo, pues yo me siento bien, porque es la misma satisfacción pues ver una madre que está empezando, pero que ya trae una base legal de dónde agarrarse si no le dan los servicios y puede luchar mejor por la rehabilitación de estos jóvenes. El programa de educación especial presenta un enorme reto de derechos humanos.
Freud dijo que la humanidad no merecía el calificativo de civilización al momento en que escribe. Dijo, yo prefiero pensar que hemos evolucionado culturalmente, pero no hemos alcanzado niveles de civilización. Y yo creo que Puerto Rico está en esa misma línea, no ha alcanzado niveles de civilización. Y como sociedad fragmentada, como sociedad que todo lo vemos desde un prisma, desde colores, desde diferencias, la educación especial representa una oportunidad única para comenzar a ver al país unitariamente. Y pienso que en la hora decisiva los sectores del país responderán al reto de transformarnos, de regenerarnos y de ser una nueva sociedad civil. Un bosque de palabras es la vida, un enjambre de lenguas atareadas, un perfil de quimeras perseguidas, una sombra fugaz la llamarada, un camino sin salida ni llegada, un pergamino antiguo de suspiros, un lienzo sin pincel y sin medida, una boca cerrada en la mañana, un manantial sin sombra que se acaba, un querube mortal de desamores, un aliento de tierra que golpea, una luz que se esconde entre la niebla. Dime dónde está la verdad. Si esto que canto no puede ser tragedia, ¿qué sentido le doy a la nostalgia? ¿Qué color de horizonte que se acaba? La verdad es insomne pasajera de un auto que se pierde en el olvido, tan fugaz, tan esquiva y tan callada, pero atando a mi pie su primavera. La verdad se me pierde en las esquinas, un bosque de palabras es la vida. La verdad me coloca en la ventana, un enjambre de lenguas atareadas. La verdad me coloca en la pupila, un perfil de quimeras perseguidas. La verdad es un témpano de hielo, una sombra fugaz la llamarada. Dime dónde